Welcome back, friends, to our study of blasphemy. It's lesson number 12. If you follow along with all of the lessons that we have so far for the series, if you do not have a copy of the lesson, we want to encourage you to go to pinnacleofprophecy.com and you'll be able to download for free tonight's lesson. Lesson number 12, the beast of blasphemy. Very important study. Well, before we get to our study this evening, we've really enjoyed the music that has been provided. Pueden tener otros recursos en amazingfactslatino.org. Entitled The Love of God. Thank you, Jackie, for accompanying. Y aquí tenemos la música especial. God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bowed down with care. God gave His Son to win His erring child. He reconciled and pardoned from his sin. Could we with ink the ocean fill, and where the skies of parchment made, where every stalk on earth a quill, and every man a scribe by trade, to write the love of God above would drain the ocean dry? Or could the scroll contain the whole, though stretched from sky to sky? Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall forevermore endure. The saints and angels song. When years of time shall pass away, and earthly thrones and kingdoms fall, Men who hear refuse to pray on rocks and hills and mountains call. God's love so sure shall still endure, all measureless and strong, redeeming grace to Adam's race, the saints and angels song. Oh, love of God, how rich and pure, how measureless and strong, it shall
Amén. Gracias Javier y Jackie, qué hermosa canción. De hecho es una de mis favoritas. No compartí esto con ustedes. Mi mamá componía, escribía canciones para Elvis Presley, Frank Sinatra, diferentes artistas. Y las líricas, esa línea final, si llenáramos el océano y llenáramos el cielo escrito, y si cada uno de nosotros escribiera sobre el amor de Dios, vaciaría el mar y los rollos del cielo no podrían contener ese amor. Qué hermoso. Bienvenidos, Pináculo de la Profecía. Qué bueno verlos a cada uno de ustedes hoy. Los que nos están viendo en televisión y los que están viendo en diferentes partes del mundo. Me gustaría que sacaran una foto de su grupo para compartirlo y mantiene este estudio bíblico internacional más cálido. Pónganse en el cinturón para el estudio de hoy y de mañana y el sábado en la mañana. Vamos a estar aquí también. Van a querer venir temprano. El programa técnicamente empezaría a las 11 de la mañana. Vamos a estar bregando con el asunto de la bestia y la marca de la bestia y Babilonia que están explicados en Apocalipsis. Todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido fundamental para esto. Ora por mí mientras comparto esto, porque quiero hacer esto con el espíritu correcto, pero quiero a la vez ser fiel a la palabra y no voy a aguantar lo que la Biblia dice. La lección de hoy tiene que ver con la bestia de las blasfemias, en el estudio número 12. Y quizás esta es la primera vez que usted está viendo. Si van a la página Pináculo de la Profecía, ahí encontrarán esos estudios que aún no están en español. Pero, por ejemplo, tenemos la oferta digital gratis. ¿Quién es el anticristo? Que es la misma temática. Ahí tienen el QR para escanearlo. O pueden ir a la página ahí, pináculodelaprofecía.com. Mañana vamos a hacer el misterio de Babilonia. Y luego, el sábado en la mañana, la marca de la bestia y el sello de Dios. La bestia de la blasfemia, voy a estar hablando rápido hoy. Así que vamos a empezar con un hecho asombroso. La estatua más grande del mundo se encuentra en la India. Se llama la Estatua de la Unidad. Y son 1597 metros de altura. Es el doble de alto de la Estatua de la Libertad. Fue hecho por uno de los grandes políticos de India que ayudó a unir el país en el siglo XX. Costó $400 millones para hacer, 3.000 obreros, 2.250 ingenieros y tardó 3 años y medio en completar, 1.260 días. Coincidencia, pero creo que es interesante ese número. Estatua masiva que puedes entrar y alrededor. Pero regresa a otra estatua que hablaremos también en el libro de Daniel capítulo 3. Pero antes de ir ahí, todo este pináculo de profecías es estudiando Apocalipsis capítulo 14. El medio de Apocalipsis como el capítulo fundamental, que es el trampolín para todas las profecías principales del tiempo del fin. El evangelio eterno, la recompensa de los justos, el sello de Dios. Babilonia, la bestia, la marca de la bestia y el castigo de los injustos. Está todo ahí, dándole gloria a Dios, advirtiendo a la gente a salir de Babilonia. Y ahora tenemos el mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14. Aquí está el versículo. Apocalipsis 14, 9, 10 dice: el segundo ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia, a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ya lo final lo estudiamos. Quizás una de las advertencias más solemnes es en este capítulo, dado a aquellos que adoran a la bestia. Ahora, cuando hablamos de la bestia en los últimos días, la gente tiene diferentes ideas
de lo que pudiera ser. Me acuerdo cuando era cristiano, era más joven, todos mis amigos me dijeron que la bestia era una computadora allá en Europa, que son 3 pisos de grande y tiene toda la información de todos los ciudadanos. Y yo creo que esa tecnología en aquel tiempo ahora cabe todo en un celular hoy en día. Luego dijeron que era el código de barra. Luego vieron el logo de Procter & Gamble, la famosa compañía que tenía 6 estrellas. Dice, si dibujas líneas entre las estrellas es 666. Hay muchas interpretaciones, pero dejemos que la Biblia explique qué es este poder de la bestia. La razón por la cual es tan importante es porque todos creen, me pregunto cuándo la bestia va a venir. Amigos, la bestia ya está aquí, ya está en el trono. Y Satanás tiene a todo el mundo cristiano distraído, viendo el lugar equivocado, cuando lo correcto está pasando justo debajo de nuestras narices, y se lo voy a probar. Vayan conmigo a Apocalipsis, a Daniel capítulo 3. Le voy a dar un repaso. El rey Nabucodonosor, él era uno de los reyes más poderosos de la época de oro de Babilonia. Y un día se le ocurrió la idea de unir a los reinos bajo una religión común. Y él mandó a construir una estatua de oro gigantesca, ¿verdad? Y una imagen que medía 90 pies de altura. De hecho, usa el número 666 en el Daniel capítulo 3. Por ejemplo, el número 12 se utiliza para hablar de la ciudad. En Daniel capítulo 3 dice que era 60 pies de alto por 60. Y un erudito hebreo me dijo una vez que en la cultura hebrea, que si se le daba altura y anchura, entonces la profundidad es la misma. Como el altar de incienso, era 2 cubos por un cubo. Que significa que esta estatua era 60 por 6 por 6. Interesante. Luego todos dicen, a todos se les manda adorar esta imagen. Y los que no lo hacen serán muertos. Para poder entender Apocalipsis hay que entender el libro de Daniel especialmente, porque van tomados de la mano. Así que él da el mandato, tocan la música babilónica y todos se supone que se postren y revelan esta imagen, esta estatua, y la gente está maravillado con esa imagen de oro. Pero hay 3 hebreos que no doblan rodillas. Los nombres eran Ananías, Misael y Azarías. Y los nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego. Antes le decíamos a nuestros hijos, Sadrach, Mesach, no, y a la cama vamos. Un chiste malo. Pero ellos se mantuvieron en pie mientras los demás doblaban rodillas. No peligro de perder su trabajo, sino también de perder su vida. ¿Por qué no doblaron rodillas? Porque hay un mandamiento que dice, no te harás ninguna imagen, ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo o en la tierra, y no te postrarás ante ellas. Ese es el segundo mandamiento. Y ellos dijeron, no podemos hacer eso, rey. Y él no los quería perder. Eran la gente más inteligente y trabajadora de su reino. Y él le dijo, les voy a dar otra oportunidad. Quizás no escucharon las consecuencias. Ustedes no quieren morir. Y uno dijo, no tienes que sonar la música nuevamente. El Dios a quien servimos nos librará. Y aunque no nos libre, no serviremos a tus dioses. El rey estaba airado con ellos. Y le dijo, enciendan ese horno más veces de lo que es. Y si no creen que eran calientes, era tan caliente que los soldados que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego en el fuego murieron por el calor al echarlos. Cayeron en el medio del fuego, pero el fuego no los destruyó a ellos. De hecho, Nabucodonosor se levantó y le dijo a sus seguidores, oye, ¿no echamos a 3 en el horno? Sí, es cierto. Yo estoy mirando y yo veo a 4. Y están sueltos y no parece que el fuego le está haciendo daño, y el cuarto se parece al Hijo de Dios.
¿quién estuvo con ellos mientras cayeron en el fuego? Dijeron, como prometió Isaías, aunque sea en el fuego, yo estaré contigo. Y llamó y los sacó y los promovió. Dios hizo con esos hebreos en los planes de Dura lo que trataba de hacer con la nación judía por cientos de años. Ellos se mantuvieron en pie por Dios, manifestaron el poder de Dios, y el decreto del rey luego fue que nadie hable mal del Dios de los hebreos. Y en vez de ser las víctimas, ellos eran los victoriosos. En vez de Nabucodonosor, el rey de Nabucodonosor, Marduk, ser glorificado, fue Dios de los hebreos que fue glorificado. Luego entras a Apocalipsis capítulo 13 y dice que este poder de la bestia hace una imagen a la primera bestia y no pueden comprar ni vender. Y por fin hay un decreto que serán muertos aquellos que no adoran la bestia. Noten la similitud entre las dos. Habrá un problema con la obediencia. El poder de la bestia va a forzar o imponer la adoración falsa. Y Apocalipsis 13:15 dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Con ese trasfondo vamos al estudio para explicar de manera clara quién es la bestia. Cuando leen Apocalipsis capítulo 13, en Apocalipsis 13, ¿cuántas bestias hay en Apocalipsis 13? 2 bestias. La gente se le olvida. No solamente es la bestia, también habla de la segunda bestia que se levanta, que los manda a adorar la primera bestia, que le dio vida a la segunda bestia. Segunda bestia que le dio vida a la primera bestia. Le voy a decir lo que le estoy diciendo. Yo creo que la primera bestia es el papado, o lo que diríamos la Iglesia Romana Católica, y la segunda bestia es Estados Unidos de América, dirigido por los protestantes evangélicos. Yo soy protestante, yo antes iba a la iglesia, a las escuelas católicas. Van a haber católicos y protestantes en el cielo, ¿estamos claros? No estoy hablando de personas ni denominaciones, estoy hablando de lo que habla la profecía. Yo dejo los resultados con Dios. No quiero ofender a nadie innecesariamente, pero hay que decir la verdad. Y en esta noche vamos a hablar de la primera bestia. Mañana vamos a estar hablando de nuestro país, que creo que es la segunda bestia, y se lo voy a probar. Y usted debe estudiar esto para entenderlo también. La gente está mirando cuándo es que va a ocurrir la profecía, y las cosas están ocurriendo hoy y ahora. Y creo que lo que está pasando en el Medio Oriente también nos está preparando para ese final. Tengo que tomar esto de la leche a la carne. Así que vamos a empezar con lo básico. Pregunta número 1. Primera pregunta. ¿Qué representa una bestia en la profecía bíblica? ¿Qué es una bestia? No está hablando de Godzilla o de animales raros así de película. La bestia representa naciones. Note lo que dice Daniel 7:17. Estas grandes bestias, que son cuatro reinos. Estas bestias representan reinos o reyes, son poderes mundiales. Vamos a ver Daniel 7 ya mismo. Vamos a leer primero. La cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. ¿Qué es una bestia? Un reino, un poder. Un reino. También, noten lo que dice Daniel 8:21. El macho cabrío es el rey de Grecia. Así que estas diferentes bestias representan diferentes poderes. La bestia que se menciona en Apocalipsis son las naciones y reinos que tenían una influencia directa sobre el pueblo de Dios. No habla sobre todas las naciones del mundo, hay más de 200 en el mundo, según las Naciones Unidas. Tiene que ver con las naciones que han tenido impacto sobre el pueblo de Dios. La nación de Israel fue ocupada por Egipto, los asirios, Babilonia, Medo-Persa, Grecia, Roma, luego las divisiones de Roma, la influencia global, y los cristianos son globales también. Pero principalmente con las naciones locales, las que los ocuparon, y luego creció por el mundo. Todavía usamos hoy donde las bestias representan diferentes naciones.
Cuando piensas en el águila, ¿en qué país? Estados Unidos, ¿verdad? Y el ruso, el oso ruso y el dragón, no les dije esa vez, pero es China, ¿verdad? El león, Inglaterra. Algunos usan leones, pero Gran Bretaña es la principal. Así que no es raro que las naciones tengan animales como su representación. Un hecho asombroso, cuando Estados Unidos estaban buscando cuál sería el logo nacional, Benjamin Franklin pensó que debería ser el pavo, porque ayudó a liberar los peregrinos. Qué bueno que se equivocó con ese. ¿Tú te imaginas que nuestros soldados yendo a la batalla con un pavo arriba, en la bandera? Anyway, vayan conmigo a Daniel capítulo 7. Quiero darle trasfondo. Daniel capítulo 7. Y hay una visión. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Daniel dice luego escribió el sueño y dijo: miraba yo mi visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo compartían el gran mar, el mar del Mediterráneo. Versículo 3. Y 4 bestias grandes diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Entonces Babilonia, el rey Nabucodonosor, se convirtió y se creyó, dándole un corazón de hombre. Luego le fue la segunda bestia, versículo 5, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado, más de un lado, y tenía en su boca 3 grandes costillas entre los dientes. Así que este es el reino de los medos y los persas. Quitó reinos: Libia, Egipto, Turquía. Se me olvidó el nombre, el tercero. Eso está en la lección, búscalo. Dice: devora mucha carne. Después de esto miré, y aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de aves en sus espaldas, y tenía estas 4 bestias, 4 cabezas. Este es el reino de Grecia. Se dividió entre los 4 generales. Leopardo con alas, fuerte y poderoso y rápido. Versículo número 7. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, y aquí la 4ª bestia. ¿Quién conquistó a Grecia? Fue el Imperio Romano. Pero luego pasó, dice la profecía de Daniel 2, que pasó del hierro al hierro con el barro. Noten, la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Llegas a Apocalipsis y ves un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Es igual. Y luego vi, mirando hasta que fueron puestos tronos. Perdón, el versículo número 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, otro cuerno pequeño salía entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y tenía ojos como un hombre. Luego hay una escena donde el ángel está empezando a entender la visión. Luego brincas al versículo 23. Y dice el 23: la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y toda la tierra devorará y trillará y despedazará. ¿Saben lo que significa la palabra católico? Universal. Y devorará y destruirá, y se levantarán 10 reyes, y tras de ellos otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará, y hablará palabras grandes contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Solo uno de los 10 mandamientos es un tiempo y una ley. Y dice: y serán entregados en sus manos hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso es 1 año, 2 años más, que 3 y medio año, son 3 años y medio. Luego vas a Apocalipsis, habla del poder de la bestia reinando por 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio en el calendario hebreo, 30 días en un mes, son 1260 días. Estas son las mismas bestias. Dios en la visión enseña algo
de diferentes perspectivas, mientras tú vas caminando repitiendo la profecía de diferentes ángulos para que no haya confusión. Pero este cuarto poder será un poder perseguidor. Pregunta número 2. ¿Quién le da a la bestia su poder y posición y autoridad? Contestación. El dragón le dio su poder, su trono y grande autoridad. ¿Quién es el dragón? La Biblia dice en Apocalipsis 12, la serpiente antigua, el diablo, que se llama el dragón, es Satanás. Pero ahora él está trabajando por medio de esta bestia, este reino. Pueden leer en Apocalipsis capítulo 12 que el dragón busca devorar a la simiente, al hijo de la simiente, que es Cristo. ¿Qué poder trató de destruir a Jesús? Recuerden en Mateo capítulo 2, versículo 13, dice: toma al niño y su madre y huyan a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Herodes estaba furioso cuando no le dijeron, los tres hombres sabios no regresaron para contarle dónde estaba el príncipe, el rey futuro, y él mandó a matar a todos los niños porque se sintió amenazado que iba a perder su título como rey de los judíos. Ahora, Herodes era así que el diablo estaba utilizando por Roma, no solamente cuando Jesús era un bebé, sino también cuando su muerte eran los soldados romanos que lo crucificaron y estaban en poder en ese tiempo. Roma era el poder político principal y fueron reinados por César, los Césares, que son Roma pagana. Por los primeros 100, 200 años de la iglesia, el diablo peleó al cristianismo con persecución clara y muy sangrienta y violenta. Los cristianos eran perseguidos, asesinados, dados los leones en los coliseos. Estábamos recientemente en los catacumbas, donde los cristianos estaban escondiéndose bajo de la tierra. Una persecución terrible. Varios emperadores como Nerón, que mató a Pedro y a Pablo, y muchos de los otros que querían exterminar el cristianismo. Pero mientras más mataban a los cristianos, dice uno de los historiadores, dicen que la sangre de los mártires es semilla, ¿verdad? Y esto fue lo que ocurrió. Mientras más mataban a los cristianos, más cristianos salían y se levantaban porque veían por el testimonio de ellos y cantaban en medio de esta persecución y vivían con gozo, y las personas eran impresionadas con el testimonio de estas personas. Entonces Satanás, al ver que no solamente los persiguió, entonces también decidió entrar a la iglesia. Así que un ataque externo y un ataque interno. Y esa fue su táctica, y fue más efectiva la táctica de infiltración y destrucción, hasta que vino Constantino, y Constantino fue el que decidió convertirse al cristianismo, su madre primero, y él fue el que básicamente legalizó el cristianismo y se convirtió ya no en una religión perseguida, sino en una religión aceptada por el rey, por la cabeza del imperio. Y todo fue por una visión que recibió, en donde él se convirtió a causa de esa visión, y él entiende que el Dios de los cristianos le dio el poder para conquistar y ser el emperador de Roma. Y de ahí comenzó la unión entre el poder político y la iglesia. No pasó en la noche, empezó con Constantino en el siglo IV y Justiniano unos 200 años después. El progreso de la corrupción del cristianismo fue a causa de esta época. Ahí fue como comenzó. Tenían sus dioses paganos, Zeus, Pedro, Ishatar, y los cambiaron todos por Pedro, María, Santiago. Idolatría.
lo que la idolatría era en el imperio pagano, ahora se convierte en Roma papal, en la consumación o la unión entre el paganismo con el cristianismo. Le quitaron la Biblia a las personas, ¿verdad? Los sacerdotes paganos se convirtieron en sacerdotes católicos, ¿verdad? Esta creencia del infierno, donde en el centro de la tierra y se están quemando, todo eso es paganismo que entró por esta unión entre el cristianismo y el paganismo. Y desde ahí, en vez de Roma pagana, la monarquía de hierro, mientras Roma se estaba deshaciendo, la iglesia estaba en aumento. Y el dragón le dio su trono y su poder a esta última etapa de la bestia. Así que ahí vino Justiniano, noten la fecha, 538. Justiniano en el 538 elevó el papado en el poder, otorgándole poder militar para imponer el cumplimiento. Y empezaron a imponer la religión. También pueden leer historia de la iglesia cristiana, que Vigilos ascendió a la silla papal bajo la protección militar de Belisario en el 538. De momento era un gobierno, un sistema político que era una unión entre el cristianismo y el paganismo. Ahora, había mucha gente fiel en ese tiempo que hicieron lo mejor para oponerse al compromiso, y los valdenses y los diferentes grupos que eran fieles y se tuvieron que salir de las ciudades para poder serle fiel a Dios. Recuerden esa fecha, 538. Recuerden la fecha que habíamos dicho, 1260 días. Un día, recuerden, es un año. Tiempos y mitad de tiempo son 3 años y medio. Le llama 42 meses en Apocalipsis capítulo 13. Es el periodo que se le da a más en Daniel y Apocalipsis y en otras partes de la Biblia. Tiempo de persecución. Así que esto empezó un tiempo donde la iglesia fue elevada. Algunas citas más. La iglesia romana se ha colocado en el lugar del imperio romano, del cual es la actual continuación. El imperio ha sufrido una transformación. El Papa, quien se llama a sí mismo Rey y Pontífice Máximo, es el sucesor del César. Así era como le llamaban al César. Ese es el nombre del Papa. De hecho, estábamos en Roma recientemente y vimos el nombre estaba en todas partes. Es como si el Papa tomara el lugar del César. Justiniano murió a Constantinopla, en Istambul, y básicamente le entregó su trono y autoridad al papado. Antes la iglesia estaba en Jerusalén. ¿Cómo fue que se movía a Roma? ¿Has preguntado eso? ¿Cuándo ocurrió eso? Es una maniobra política. El trono del Papa, el Ciudad del Vaticano, es el país más pequeño del mundo, un pequeño reino de 120 hectáreas y 120 acres, pero tienen 2 billones de personas en el mundo. El Vaticano tiene su propia moneda, su propio ejército, la Guardia Suiza, tienen hasta un tren pequeñito, tiene un pequeño trencito también. Tienen su propio sistema de banco. Es el país, es la institución más rica del mundo. ¿Sabe que son dueños de la propiedad en todo el mundo? Donde está la iglesia católica, ellos compraban las mejores tierras. La iglesia estaba en el medio del pueblo y las ciudades crecían alrededor de la iglesia. Ellos son los dueños del bienes raíces más importante de las ciudades en el mundo. Son extremadamente ricos en oro, en reliquias, en pintura, en arte. Acaban de perder mucho dinero por las demandas, por los abusos sexuales y la iglesia ha perdido billones de dólares, pero aún así le quedan muchos billones más. El Vaticano, país más pequeño, sabe que los embajadores del Estado, creo que son 180 países que tienen embajadores en el Vaticano.
en este paísito tan pequeñito. Tienen tanto poder. El Papa va a las Naciones Unidas, pero él es un líder religioso. ¿Creen que a mí me van a dejar? Pero si tratamos, vamos a ver qué pasa. Me encantaría hablar al frente de las Naciones Unidas. Pregunta número 3. Apocalipsis capítulo 13. Vamos a leer esto. Apocalipsis capítulo 13. Y noten, el 13 va antes del 14. Quiero que vean las similitudes de lo que estamos viendo en Daniel. En Daniel capítulo 7. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos 10 diademas. Estas coronas, ¿verdad? Y en sus cabezas nombre blasfemo. En Daniel decía que hablaba contra el Altísimo. Y la bestia que viera semejante a un leopardo. No leímos sobre un leopardo ahora. Y sus pies como de oso. No leímos sobre un oso en Daniel 7. Y su boca como boca de león. También leímos en Daniel 7. ¿Están notando? En Daniel va león, bestia, león, oso, león. Ahora Juan, que está mirando hacia el revés, él va leopardo, oso, león. Y el dragón le dio su poder y su gran autoridad. Es el cuarto reino, Roma. Eso fue escrito cuando estaba en prisión Juan. Por eso en tiempo presente. Y vi una de sus cabezas herida como de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Y se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre y su tabernáculo y los que moran. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, desde el molado del principio del mundo. Eso fue en Apocalipsis 13. Y está hablando de este poder que corrompió el cristianismo, un poder político y un poder religioso. Noten la secuencia. Empieza con Daniel. Tienes Babilonia, que reina por 70 años por el imperio de oro. El próximo es Medo-Persa, el reino de plata. Estamos en Daniel 2. Dura más tiempo. La plata es menos valor, pero es más fuerte. Y el bronce, menos valor que la plata, pero es más fuerte. Luego baja al imperio de Roma, esa era Grecia, y ahora vamos a Roma. Y ahora vamos al hierro. Es más fuerte que el bronce, dura más tiempo, menos valor. Y luego baja a los pies el hierro con el barro, cemento, y dura más tiempo todavía. Y el más tiempo que dura fue la transformación del imperio romano pagano hasta el imperio papal, Roma papal. ¿Han jugado el ajedrez? ¿Quién está a mano derecha e izquierda del rey y de la reina? Los sacerdotes, porque tenían poder sobre ellos en toda la edad oscura. El Papa excomunicaba y la gente se rebelaba contra él. Dice, no vas para el cielo a menos que te pongas al día, le decía el sacerdote o el Papa a los reyes. Y ellos tenían tanto miedo de estar en el limbo, en purgatorio, de perderse, que se sometían al poder papal. ¿Por cuánto tiempo duró? En el 538, ¿hasta qué año? 1260 años. Mírenlo aquí en la pantalla. Dice, las aguas que vistes donde él se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Así que la ramera es una, ¿qué representa? La iglesia. Y una ramera es una mujer o una iglesia que no es fiel. La ramera donde se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Roma se levantó en el Roma papal, en el medio de donde era Europa, el imperio romano, y nace ahí.
Dice en Apocalipsis 17:4 que en su mano tiene un cáliz de oro lleno de abominaciones. Uno de los problemas de la reforma protestante era, como decían, le enseñaba a la Iglesia Católica, que tomaban el vino y lo transfiguraban a la sangre literal de Cristo y el pan al cuerpo de Cristo. Y ese ritual se utilizaba la grande copa de oro. Noten lo que dice la Iglesia Católica. El Enciclopedia Católica decía que ese es uno de los más sagrados símbolos de la Iglesia Católica. ¿Cuánto tiempo? Pregunta número 4. ¿Cuánto tiempo reinó esta bestia? Apocalipsis 13:5 dice, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. 1260 años. Así que esos 1260 días, que son 1260 años, si comienzas en 538 y los sumas, ahí está la foto de Napoleón coronando a Josefina. Él era un coronel y fue subiendo en el ejército de Francia y eventualmente se convirtió en el emperador. Y él le quitó el poder a la Iglesia Católica. Y solamente después lo reconoció nuevamente cuando ellos lo reconocieran como rey. Y él le dijo, ya los sacerdotes, los papas no van a decirle al Estado qué hacer, sino ahora el Estado los va a mandar a ustedes. Francia se convirtió en atea y la Iglesia Católica perdió su poder y todos pensaban que había muerto. Pero aquí está la gráfica. 538, Justiniano recibe el decreto donde se levanta el poder papal. 1260 años después, llega el 1798, en esa misma fecha, Napoleón envía a su general Berthier, en donde toman al Papa Pío VI y lo ponen bajo prisión y muere. Y ahí fue cuando perdió el papado su poder político y recibieron la herida mortal en ese momento. Noten lo que dice la pregunta 5. ¿Qué hizo la bestia durante los 1260 años de reinado? Dice aquí en Apocalipsis capítulo 13, 5 al 6, se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemia y se le dio autoridad para actuar por 42 meses y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre. Ahora, noten lo que sigue diciendo, versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre todo tribu, pueblo, lengua y nación. Noten que está haciendo la bestia el mismo poder. Dios tiene 3 ángeles y el enemigo tiene 3 inmundos, 3 animales inmundos. Y Dios tiene una falsificación. El enemigo tiene una falsificación para el amor, para el Espíritu Santo, para el sábado. Y adoraron la bestia. ¿Y quién es como la bestia? ¿Y quién puede hacer guerra quién puede luchar contra ella? La Biblia define la blasfemia de 2 maneras. Una vez iban a blasfemar a Jesús y le dijeron que cometía blasfemias porque dice que perdonaba pecados y también porque decía que tenía el poder de Dios. Y eso le dijeron blasfemia. El papado cumple con esa definición. Déjame leerlo de las doctrinas del manual de la iglesia. Noten lo que dice la iglesia. El sacerdote perdona verdaderamente los pecados, solo declara que han sido remitidos. El sacerdote realmente perdona y verdaderamente solo los pecados virtual del poder que le ha sido dado por Cristo. Dios es el único que puede perdonar pecados. Hasta David, ¿saben lo que dijo David sobre el pecado? Sobre ti, solamente contra ti he pecado, mi Dios. Solo Dios puede perdonar su pecado. Ahora tú me pisas el pie y me dices, perdóname, y yo te perdono, pero estamos hablando aquí del pecado. Así que se ponen en la posición de Dios. Te puedo dar un sinnúmero de citas. El Papa Leo el 13 dice, nosotros, los papas, ocupamos en esta tierra el lugar de Dios Todopoderoso. Eso es bastante terrible, pensar eso.
Cuando Jesús vino a la tierra, andaba él con grandes pompas y majestuoso vivir y vestimentas caras y mucho dinero. No. Hay que tener cuidado cuando a un hombre se le reconoce y se le adora como Dios. Pregunta 6. ¿Qué ocurrió al final de los 1260 años? Dice, yo vi una de sus cabezas como herida mortal, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. En el 1798, Berthier entró en Roma y abolió el gobierno papal e instauró uno secular. Y ahí fue que se le acabó el poder por 1260 años, justo como fue explicado, pero no ha terminado ahí, porque dice que la herida iba a sanar. ¿Cuándo empezó a sanar? Antes de la Segunda Guerra Mundial, Mussolini necesitaba la ayuda de la Iglesia Católica para el fascismo y dijeron, devuélvenos nuestras instalaciones y nuestro territorio, soberanía. El papado le dijo, te vamos a apoyar. Y ahí en el 1929 se firmó el Tratado de Letrán. Luego, en el 1962, el Segundo Concilio Vaticano buscaba la unidad ecuménica. En 1967, la Iglesia Católica lanzó el Día Anual de la Paz. El Vaticano hoy ha establecido relaciones diplomáticas con 147 países. A partir del 2022 solo quedan 13 que no tienen relaciones diplomáticas con el papado. No es solamente una iglesia, es un poder religioso muy poderoso. El Tribunal Supremo consiste en la mayoría de católicos y no hay protestantes por primera vez. Dice 2010, pero creo que se supone que diga 2020, es un error. Sabe que cuando Estados Unidos se fundó, solamente eran protestantes en el tribunal. Ahora la mayoría son católicos, uno judío y uno que está entre el catolicismo y el protestantismo. Estados Unidos fue fundado por personas huyendo de la persecución religiosa. Y la pasión y la emoción es tan fuerte que el papado envió material para ayudar a construir el monumento de Washington. ¿Y sabe lo que hicieron? Los protestantes dijeron, no queremos nada de la bestia, y lo echaron dentro del río, y porque se acordaron de todos los abusos de la iglesia papal. En 2017, a los 500 años del aniversario de la Reforma Protestante, los católicos y los luteranos emitieron una declaración conjunta para promover la unidad de los cristianos. Dice que la bestia recibió una herida mortal, pero fue restaurada. Martín Lutero y los demás reformadores que tenían una separación, ahora estamos viendo cómo los cristianos hoy en día están aferrándose al poder político. Noten, el Papa en el 2015 habló al Congreso de Estados Unidos, y quizás recuerden esta foto, ahí está con el que era el presidente Obama, ¿verdad? Y ahí vemos en la otra imagen la bandera de Estados Unidos con la bandera del Vaticano, y no podemos unirnos y estar juntos. Fue a 9/11, fue a Filadelfia, fueron todos los lugares históricos de Estados Unidos. Saben que la primera capital de Estados Unidos era en la ciudad de Nueva York, fue ahí. Filadelfia, donde se firmó la Constitución, fue ahí. Washington DC, todos estos lugares que son emblemas del fundamento de libertad de esta nación. Fue recibido como una superestrella. Las cosas han cambiado, que aunque el papado no está actualmente dominando los asuntos mundiales, sin embargo sigue siendo uno de los poderes más influyentes de la tierra, quien además del Papa es reconocido o venerado por casi todo el mundo. Si le preguntan a la gente del mundo quién es el hombre, el líder espiritual del mundo, todos van a decir el Papa. Pregunta número 7. ¿Cuál es el número misterioso de la bestia? Todos lo sabemos, y aquel que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues el número de hombre y su número 666.
me parece gracioso. Yo fui a un supermercado y el precio de la compra era 666 y la cajera miró y dijo, uy, mira eso. Y yo dije, sí, ¿sabe lo que significa? Y dijo, no, pero sé que es malo. Hechos asombrosos sobre 666. Si sumas los números del 1 al 36, llega a 666. Es como los números en una ruleta rusa. Si sumas los primeros 6 números primos cuadrados, llega a 666 también. Y aquí hay uno muy interesante. Si sumas los primeros 5 números romanos, la I, la V, la X, la L y la D, creo que me queda uno, y la C, 100, llega a 666. Muy fácil hacerlo en tu cabeza. ¿Qué significa esto? Aquel que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues el número de un hombre, y su número es 666. Ok, así que es un título de un hombre. Está conectado con una persona. Noten este libro que escribió Juan Pablo II. Frente al Papa hay que elegir. El líder de la Iglesia Católica es definido por la fe como el vicario de Jesucristo y es aceptado por tal como los creyentes. El Papa es considerado el hombre en la tierra que representa al Hijo de Dios, que ocupa el lugar del segunda persona del Dios omnipotente de la Trinidad. Este es Juan Pablo II. Él toma el lugar. ¿Quién es la segunda persona de la deidad? El Hijo. Y Jesús es esta segunda posición. Y para un hombre ponerse en la posición de Cristo, ese es el anticristo, ese es una blasfemia. Y noten que él dice que ese es el título del vicario Hijo de Dios. El vicario Filidea es el título del vicario Filidei. ¿Qué pasa si tomas el título original y lo traduces? Ya saben, los números romanos. Vamos a mirar. Vicario son 112. Fili son 53. Y Dei 551. Y cuando lo sumas, 666. Saben que el sumo sacerdote, en la mitra decía santidad a Dios. Los sacerdotes utilizaban el gorro que también dice vicario Filidei. Y súmelote 666. Y dice, este es un poder que se ha apartado de la Biblia. Estoy mirando el reloj y ojalá que pudiera parar el reloj como hizo Josué. Así que ya tenemos 10 características del poder de la bestia. Dice, recibe su poder de la bestia, recibe su poder del dragón, se levanta del mar, cumple. Reina durante 42 meses proféticos, cumple. Blasfemia, sí, cuadra. Persigue al poder de Dios, sigue. Confirma. Se convierte en una potencia mundial, también cumple. Es un poder religioso que recibe adoración, también lo cumple. Recibe una herida mortal que sana, está ocurriendo. Tiene el nombre misterioso número 666, cumple. Y la número 10 está dirigido por un hombre cuyo nombre es igual a este. Y dice que todos, noten lo que dice Apocalipsis 13:8. Todos adoraron a los moradores cuyos nombres no estaban escritos en el nombre de la vida del Cordero, fue inmolado desde el principio del mundo. ¿A quién vas a adorar? ¿Un hombre? Satanás eventualmente va a personificar a Cristo, y creo que protestantes en Estados Unidos, no se lo pierda, van a unirse con los católicos y quizás el levantamiento del Islam que lo cumpla. Por eso los eventos de estos días están interesantes. Los protestantes y católicos se van a tener que unir. No es un accidente que se reunió con los líderes políticos del mundo porque están perdiendo control en muchas partes y necesitan al papado. La iglesia se están cerrando, se están levantando en toda parte de Europa, mezquitas. Noten la pregunta 9. ¿Qué va a pasar con aquellos que adoran a la bestia? ¿Qué dice? Y el tercer ángel lo siguió diciendo, si alguno adora a la bestia y su imagen y recibe la marca en su frente, él también beberá del vino de la ira de Dios, que será derramado sin filtro, puro,
y será atormentado con fuego y azufre delante del santo ángel, de los santos ángeles y del Cordero. Dios no quiere que seamos engañados. Él quiere que sepamos lo que está pasando y lo que va a venir en los últimos días. ¿Cuál es tu decisión? Todos van a adorar uno al otro. ¿Cuál es la última decisión? Darle gloria a Dios y adora a aquel, porque la hora de su juicio ha llegado. Amigos, quiero leerles algo. Esto no lo escribí yo, esto lo escribió un pastor protestante. La Biblia dice no postrarte ante imágenes. La Iglesia Católica dice que lo puedes hacer. La Biblia dice que solo Cristo está sin pecado. La Iglesia Católica dice que María estuvo sin pecado. La Biblia dice que Jesús es el único mediador. La Iglesia Católica dice que María es comediadora. La Biblia dice que Cristo fue ofrecido en la cruz una y para siempre. La Iglesia Católica dice que el sacerdote lo hace cada vez en la misa. La Biblia dice que todos los cristianos pueden ser una nación de reyes y sacerdotes. La Iglesia Católica dice eso es solamente para los sacerdotes. La Biblia dice no llames a ningún hombre padre. La Iglesia Católica dice llama a los líderes religiosos padre. La Biblia enseña no orar en vanas repeticiones. La Iglesia Católica repite los rosarios y las repeticiones vanas. La Biblia dice confiesa a Dios. La Iglesia Católica dice confiésate a sacerdotes. Y hay muchos más, pero hubo una gran distorsión de las verdades bíblicas por la bestia. ¿Quieres seguir al Cordero o la bestia? Al final solo dos elecciones, o la marca o el sello. Sigan viniendo, vamos a hablar de eso. No se olviden de eso. Vamos a hablar del misterio de Babilonia. ¿Y qué significa eso? ¿Cuántos quieren estar del lado del Señor y seguir su palabra? Quiero orar con ustedes para cerrar. Padre amante, hemos estado estudiando cosas muy profundas y mucha información. Gracias, Señor, porque hemos visto cómo estas profecías se han cumplido y se están cumpliendo. Señor, sabemos que nos trajiste y que estamos escuchándote. Quiero que bendigas a todos los que están viendo y escuchando en el nombre de Jesús. Nos vemos mañana.